pero todos hablan castellano y sueco, ¿verdad? ¿Y alguien que no habla castellano? Porque si no, ¿para qué vamos a traducir al sueco si todos entienden? Y mal traducido además. Bueno, buenas noches, gracias a todos por su asistencia acá a esta pequeña charla. Y quiero agradecer en primer lugar al Grupo Experimentado de Dimani, de Radio Bolivia, por haber hecho posible el viaje acá a un país tan lejano, que en realidad de Bolivia es muy lejos, pero muy contento por haber conocido primero estos días algo de Estocolmo, que me ha fascinado, los museos, una ciudad demasiado limpia, pero y muy ordenada, que es lo que lo primero nos choca a los latinos, pero muy agradable y felizmente todavía sin frío. Bueno, lo que yo pretendo más que contarles lo que ocurre con el cine boliviano, pretendo responder sus preguntas y las cosas que ustedes quieran saber sobre el cine boliviano. Como introducción voy a hacer una breve introducción sobre la historia del cine boliviano, en qué circunstancias llega. Y el cine en realidad llega a Bolivia en 1897, tan solo 2 años después de las primeras exhibiciones en Francia, y llega con un argentino italiano que de Buenos Aires va a Bolivia y empieza a exhibir en la ciudad de La Paz las primeras películas que esa época se producían, que generalmente eran documentales. No muchos años posterior, recién empiezan los bolivianos a querer hacer un cine propio. Son 28 años que tuvieron que pasar desde 1897 para que se realice la primera película 100% boliviana, que era Guaraguara, una película muda, y posteriormente Corazón Aymara. Estas películas marcan el inicio de una corriente indigenista de esa época. Las dos tocaban aspectos del lado de occidente de Bolivia, o sea, de la parte andina, y veremos con el tiempo cómo durante muchos años, hasta prácticamente la década de los 90 del siglo pasado, el cine se concentra única y exclusivamente prácticamente en la ciudad de La Paz. En la época de la guerra que nosotros tuvimos en 1932 al 35 con el Paraguay, hubieron varios cineastas como Castillo y Poznansky que fueron a retratar esta guerra en documentales que aún todavía se tienen en los archivos de la Cinemateca Boliviana. Digamos que son los trabajos que se empiezan a hacer en la época de la guerra del Chaco, y hay muchos años de absoluto silencio, de no producción nacional. Hasta el 1952, que se crea, al calor de la revolución del 1952, se crea el ICB, que es el Instituto Cinematográfico Boliviano, que crea el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que logró hacer la revolución, y en ese instituto empiezan a hacer sus primeras armas grandes realizadores que después los vamos a conocer, del caso de Jorge Ruiz, que es uno de los más importantes documentalistas que ha tenido Bolivia y Latinoamérica. Y a finales de la década de los 50 entra Jorge Sanginés, ya con un cine mucho más combativo, social, y que creo que acá gran parte de la gente conoce a Jorge Sanginés. Entonces, podemos decir que el Instituto Cultural Cinematográfico Boliviano ayuda y forma gran parte de los nuevos directores de esa época, de la década de los 50 y 60, que durante los últimos
me atrevería a decir hasta el año 2000, han sido los que han estado manejando las producciones en el cine boliviano. Con el golpe de Barrientos, en 1964 el ICB se cerró, aparece Televisión Nacional y el cine se queda ahí. Sin embargo, Jorge Sanginés, que había tenido una práctica en el Instituto Cinematográfico Boliviano, empieza a hacer sus propias producciones, entre esas con algún equipo todavía del Instituto Cinematográfico de Bolivia, hace una película Yaguarmarco en 1966, Ucamao posteriormente, y marcan una corriente muy fuerte y muy importante, no solo en Bolivia, sino en América Latina. Se crea el nuevo cine video latinoamericano, que tiene como centro La Habana, Cuba, y de ahí hay corrientes como la de Miguel Vitina en Chile, Pino Solanas en la Argentina, y empiezan a formar un equipo muy interesante de nuevos realizadores en las décadas de los 60 y 70, que es la época también de las dictaduras en América Latina. El enemigo principal hizo Ecuador, Jorge Sanguinet, en la época que estaba en el exilio, y también fuera de aquí. Las dos hizo en el exterior, porque no estaba en Bolivia en esa época Jorge Sanguinet. Entonces ellos marcan una época que denominan el nuevo cine latinoamericano, y durante varias décadas, lamentablemente en Bolivia, el cine se concentra única y exclusivamente en unas 3 o 4 personas. Llega de Estados Unidos Antonio Eguino, joven director de fotografía, y trabaja con Sanginés algunas películas, y posteriormente él empieza a dirigir sus propias películas, el caso de Pueblo Chico, en la década de los 70, y también Chuquiabo, que es la película más exitosa en cuanto a taquilla de la historia del cine nacional, del cine boliviano. Se estima que han entrado en la primera época 250.000 personas, que para Bolivia es muchísimo, y hace unos 8 años más o menos la repisaron y entraron otras 200.000 personas. Entonces, Chuquiabo es, digamos, la película más exitosa en cuanto a taquilla. Antonio Eguino, por ahí aparece un nuevo director que llega de Italia, que ahora es ítalo-boliviano, Paolo Ragazzi, que también en un inicio trabaja con el grupo Ucamao, y hace una película muy simpática, un romance que es una película que recorre por toda Bolivia, que se llama Mi Socio. Hasta ese momento única y exclusivamente que trabajaba en celuloide,